Aquí te siembra, aquí te entierra nuestro Señor. Aquí habrás de fatigarte, habrás de cansarte. Tu oficio será traer agua, moler maíz en el metate. Aquí habrás de trabajar, habrás de sudar junto a la ceniza, a un lado del hogar. Habrás de permanecer en la casa como el corazón en el cuerpo. No habrás de salir de la casa, no habrás de tener costumbre de ir a ningún lado. Serás la ceniza que cubre el fuego, las piedras del hogar. Si una nacía mujer, su cordón umbilical se enterraba en la cocina, el lugar al que pertenecía. Se nos educaba para permanecer la mayor parte de nuestra vida en silencio. Teníamos que vivirla en la más absoluta oscuridad. Yo soy doña Marina Malincia, un hierbajo que el viento, por azares del destino, terminó arrastrando muy lejos. Las cosas eran muy diferentes en aquel entonces. Cuando yo tenía 8 años de edad, fui vendida. Mi precio fueron algunas semillas de cacao, algunas cuantas mantas. A los 8 años me convertí en propiedad de los mayas chontales. Allí se me otorgaron tareas propias de mi género. Traer agua del pozo, moler maíz. Me encargaba de la cosecha del algodón. Hilaba sus finas hebras. Preparaba el telar. No se me permitía tejer nada. Eso era una tarea especialmente reservada para las señoras de alta clase. En lugar de eso, a mí había ocasiones en las que se me convertía en una moneda que servía para pagar alguna apuesta que había perdido mi amo. En otras ocasiones, tenía que acompañar a la cama de cualquier señor que así lo dispusiera. La verdad es que tener hijos nunca fue mi meta. Porque tener un hijo yo significaría que sería también un esclavo al igual que yo. Para nuestra buena o mala suerte, debido a nuestra escasa alimentación, porque se ha comprobado que las mujeres en aquel entonces vivíamos menos que los hombres porque nuestra alimentación no era tan buena como la de ellos. Así que con una mala alimentación, tardábamos mucho en alcanzar la madurez sexual para poder tener una edad fértil. Si por alguna razón llegásemos a quedar embarazadas, teníamos nuestros métodos para resolverlo. Así era la vida de una esclava. Pero las mujeres de la alta clase no la tenían tampoco tan fácil. Pensar en matrimonio por amor no era algo de lo que tuviéramos nosotras la oportunidad. Si eras una mujer de alta clase, regularmente te convertías en alguna pieza clave para cerrar algún trato. O en tiempos de guerra, se utilizaba a las mujeres, a las hermanas de los guerreros, a las hijas de los gobernantes, como un medio para sellar alianzas. Cuando esa era la ocasión, también nos entregaban a nosotras las esclavas, no en matrimonio, sino como una pieza que nuestro nuevo dueño podría usar a su antojo, justo como me pasó cuando llegaron los españoles. A todas nos entregaron como tributo por las derrotas de los pueblos de aquí. Y uno de nuestros temores en aquel entonces era que el hombre al cual pertenecíamos muriera en batalla.
porque eso significaría que quedaríamos a merced de la tropa. Para mi buena suerte, a mí me tocó un hombre importante, Portocarrero. Así es que tuve cierta protección durante algún tiempo, hasta que por mí misma demostré mi valía. Y entonces dejé de necesitar su protección y me convertí en un ser indispensable. Pero aunque fuera esto, mi vida con los españoles no mejoró radicalmente. En sus crónicas, en todo aquello, se encargaron perfectamente de ocultar mi presencia. En sus relaciones, en las cartas que escribían al viejo mundo, hacían ver como si de arte, de magia, ellos hubieran conseguido aprender el idioma, conocer perfectamente las costumbres. Nadie decía de mí que yo era el puente que ayudaba a comprender. Me ocultaron. Aunque por aquel entonces, el tiempo que pasaba con los españoles, los indígenas de Mesoamérica comenzaron a verme a mí como un ser excepcional. Me ofrecían tributos con los cuales ya pude alimentarme mejor. Me ofrecían joyas, me ofrecían ropas, me ofrecían riquezas. Pero a los ojos de la historia seguía sin existir. Se me borró de la historia. Jamás dijeron que yo existía porque tenían temor a que el nombre de una mujer opacara sus hazañas. Me eliminaron de los códices. El fraile que tradujo el códice florentino quitó el nombre de Malinalli, quitó el nombre de Malintzin, quitó el nombre de Doña Marina porque no consideró que nombrar a una mujer sería necesario. Las traducciones que ayudé a hacer nadie me dio crédito jamás. Los frailes únicamente ponían su nombre porque el nombre de una mujer salía sobrando. Hicieron que me casara. No podía permanecer por siempre con el papel de amante de Cortés porque eso me ponía en una situación muy delicada. Así es que me casé con Juan Jaramillo. No por amor. Nosotras sabíamos bien que no podíamos casarnos por amor. Me casé con él por necesidad, para darle seguridad a mis hijos, para darme seguridad a mí misma. Me olvidaron durante mucho tiempo. Nadie dijo jamás que yo era una estratega militar capaz. Me aplastaron. Me convirtieron en una sombra. Cuando al fin se acordaron de mí, fue para pintar en mí a un monstruo. Mi tiempo fue difícil. Y fue un tiempo que tuve que vivir hecha de carne, huesos y sangre. Porque no era una diosa. No era un ser sobrenatural. Solo una mujer haciendo lo que podía. Y al menos tengo el consuelo de no tener arrepentimientos. Gracias. En el marco del programa de Museos Naranja, presentamos cada mes una charla con mujeres que trabajan en el sector cultural de México. En esta ocasión, contamos con la presencia de la actriz María Inés Villegas, quien interpretó a Malintzin, conocida popularmente como Malinche.
Pues muchas gracias por estar Gracias a ustedes. en este hermoso recinto. Son varias las ocasiones que hemos contado con tu presencia. Y bueno, en esta ocasión quisiéramos que nos platicaras, que le platicaras al público que nos escucha, nos ve, ¿qué estudiaste? Pues yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí me especialicé en actuación, pero es una carrera muy completa. Entonces, lo que se puede decir que es mi subespecialidad sería la dramaturgia. Y aparte he tomado yo cursos o diplomados en creación literaria. Entonces, esa es como que mi formación. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de este personaje para interpretarlo, de la Malinche? Pues mira, yo llegué aquí al museo haciendo mi servicio social. Cuando entré me explicaron más o menos cómo eran las dinámicas de los personajes, qué tipo de personajes eran el perfil del museo, y se llegó a mencionar durante un tiempo que podría ser un monólogo sobre Malinche. En ese momento yo me decanté más por iniciar con el monólogo de Carlota, que ya hemos presentado varias veces aquí en el museo. Y el monólogo de Malinche se dejó para otra actriz. Pasó el tiempo, a mí se me rompió un poco el corazón porque ya no la iba a poder interpretar. Pero para mi buena suerte, cuando estábamos a un mes de estrenar el personaje aquí en el museo, me comentaron que el monólogo todavía no estaba hecho, no había prácticamente nada del personaje, y me dijeron si yo podía hacerlo. Entonces dije que sí y me aventé el reto de hacer su monólogo y de interpretarla. ¿En qué año fue? Ay, aproximadamente. Fue creo que en el 2017, 2018 cuando yo llegué aquí con Malinche. ¿Y fue la primera vez que interpretaste este personaje? Aquí en el museo sí. El personaje fue escrito especialmente para el museo y únicamente lo he interpretado aquí en el Museo de las Intervenciones. ¿Y qué respuesta has tenido por parte del público? He tenido una respuesta muy bonita con ella, porque la tenemos estigmatizada precisamente como la traidora. En la escuela se nos enseña muy por encimita quién es esta mujer, se nos dice que era la traidora, pero no se nos explica su contexto, no se nos explica cuál fue su vida. Entonces a mí, al permitírseme hablar, aparte con libertad del personaje, la gente se acerca conmigo y me dice que hay muchos datos que ellos no conocían, hay muchas cosas que están aprendiendo, y más que nada creo que como que se les siembra la semillita de que voy a leer más sobre ella. Ya no tengo esta concepción de traidora, entonces quiero investigar más sobre ella. Y eso, bueno, para mí es algo muy, muy bonito tener esa respuesta por parte del público. ¿Y este personaje has pensado presentarlo en otro lugar, en otro recinto cultural? Sí, a mí me encantaría en algunos otros momentos. Me hubiera gustado hacer alguna presentación ahora que fue lo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Lamentablemente por la pandemia no se pudo por los cierres que hubo y la falta de espacios que se tenían, pero sí me gustaría mucho sacarlo de aquí del museo y llevarlo a que lo conozca más gente. ¿Qué es lo que te llama la atención o por qué interpretar un personaje de la historia en la época actual? Es que creo, bueno, en mi caso yo solamente puedo hablar de personajes femeninos, es darles relevancia, resaltarlos, porque la misma historia es la que los deja como que de lado, no se les da la suficiente importancia. Lo puedo decir de mi personaje de Carlota y del personaje de Malinche, ya que también interpreto a Sor Juana, pero Sor Juana es más estudiada, tiene un mayor peso, se sabe un poco más de su vida. Pero lo que son Carlota y Malinche las tienen como que, ay, es que Malinche es la traidora. Y ay, es que Carlota pues es una extranjera que vino aquí a gobernar México, pero no se sabe prácticamente nada de sus vidas.
Entonces a mí me parece que el interpretar a los personajes de la manera en que lo hacemos en el museo es una forma muy efectiva de acercarlos a las audiencias, principalmente a los niños, que es enseñar historia sin tener la sensación de que se te está enseñando historia. Por eso es que creo más que nada pertinente interpretar este tipo de personajes actualmente, es dar una biografía, una semblanza de lo que fueron ellos rápida y sembrar la semillita de que cada quien vaya por su cuenta, busque libros y empiece a investigar. Ya que has interpretado a 3 personajes importantes de la historia, Carlota, la Malinche y Sor Juana Inés, ¿qué es lo que tú quieres decir a través de la presentación de estos personajes femeninos? Pues precisamente que eran mujeres que tenían voz, que eran mujeres muy inteligentes en su época, que eran mujeres con muchas ganas de hacer cosas, pero que lamentablemente el contexto social en el que se desarrollaron no les permitía alcanzar nada prácticamente. A Sor Juana se tuvo que volver monja porque era la única opción que había, porque era el matrimonio o ser monja, y ella no tenía interés alguno en un matrimonio. A Carlota era una gobernante capaz y preparada, pero no podía en su tiempo haber una gobernante mujer, tenían que ser forzosamente hombres, y por este motivo es que a ella la descartan. A Malinche es regresarle esa voz que ella perdió, que le hicieron perder prácticamente al borrarla de la historia. Entonces a mí me gusta interpretar a ellas porque siento que es darles voz en esta época, la que se la quitaron en su momento. Tú has tenido, ya que analizas estos aspectos que se dieran en distintos momentos de la historia sobre mujeres, el papel de las mujeres, ¿tú has sentido que tu papel como mujer o tú como mujer has tenido alguna dificultad para presentarte en algún foro por el hecho de ser mujer? No, afortunadamente creo que yo soy de las suertudas de este tiempo. Mi condición como mujer hasta el momento, no me ha representado ningún impedimento ni ninguna dificultad para conseguir algo que yo quiera o necesite. Y cuando asististe a la universidad, ¿ahí notaste alguna diferencia? ¿Habían más mujeres que hombres? ¿Cómo se dio ese proceso educativo en la carrera de actuación? Y es lo curioso porque precisamente en mi colegio nosotros sufríamos por hombres. Porque no sé. ¿Lloraban porque no habían o lloraban por ellos? No, ahí sí llorábamos. De amor. No, de amor no llorábamos porque no habían. Que curiosamente en la carrera de teatro, bueno, al menos ahí en el colegio cuando yo estudié, la población de hombres era muy, muy baja. Había muy poquitos hombres. En mi grupo de primer año, creo que habían como 6, 7 hombres más o menos contra 20 y tantas mujeres que éramos. Entonces padecíamos porque para interpretar los personajes masculinos pues teníamos que hacer travestismo y éramos las mismas morras las que hacíamos a los personajes masculinos, nada más pintándonos bigotes o poniéndonos ropa de hombres. Entonces yo tampoco sentí que hubiera una gran diferencia entre la educación que se nos daba a las mujeres y la que se les daba a los hombres en mi colegio. Y actualmente ya en tu vida profesional, ¿en qué otros espacios has trabajado y qué obras has presentado? Pues, ¿O has participado en obras? Me he dedicado mucho al museo, afortunadamente me ha abierto las puertas y me ha permitido quedarme, entonces no me he desempeñado mucho en la labor externa. Estuve durante una temporada con una compañía que se llama Torres Teatral en mi rancho en Yanipalta. Ahí también padecíamos por hombres, éramos más mujeres que hombres. Y es solamente la actividad que he desempeñado fuera del museo en este tiempo. ¿Y qué análisis o reflexión pudieras dar tú a las mujeres en esta época
que están en una lucha constante, no por superar al hombre, sino por mantener una igualdad de derechos. Pues lo único que nos puedo decir es que no nos queda más que seguir luchando, seguir reclamando los espacios, apoyarnos entre nosotras mismas, no intentar tirarnos y el apoyo es el que está consiguiendo el pie de lucha, es el que va consiguiendo poco a poco las cosas, porque lamentablemente es poco a poco, no se consigue de golpe, entonces seguir en pie de resistencia es lo único que nos puedo decir. Inés, y en todo este recorrido y por la información que tú tienes, por los personajes que representas o que interpretas, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cuál sería un factor importante para acabar, o de alguna manera intentar acabar con la violencia hacia la mujer? Pues creo que el ámbito cultural es un lugar ideal para empezar, solamente empezar con esto, precisamente ya no dejarlas de lado, leer más literatura por mujeres, apoyar a las mujeres que se están desempeñando en ámbitos artísticos, apoyar a que las mujeres alcancen grandes puestos en cualquier lugar, no solamente en el ámbito cultural, pero culturalmente sí, apoyar consumiendo sus obras, tratando de investigar sobre las mujeres que nos han precedido y leerlas ya no solamente a los grandes héroes de la historia que eran varones, sino empezar a buscar nosotras mismas a las grandes heroínas que la historia olvidó. Creo que podría ser como una manera de empezar y de recobrar el lugar en la historia que las mujeres hemos desempeñado. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar en este hermoso recinto y por pues tenerle fe a este gran espacio, a sus autoridades, y pues estaremos en otra ocasión pues, viendo otra de tus participaciones. Muchas gracias, Inés. No, pues gracias al museo por brindarme esta oportunidad de presentarme aquí en este recinto, por darme las oportunidades de seguir aquí más que nada, y también al público porque nos ha apoyado mucho, que nos apoya tanto. Mil gracias a ellos también, porque sin ellos, pues, ¿para qué están aquí? Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.